estamos aquí para escucharte, para verte. Nuestro espíritu te quiere reconocer, te quiere encontrar en cada palabra, en cada nota musical, en cada momento que he de pasar en esta nación. Primicia. This is the land of the first fruits. Esta es la tierra de los primeros frutos. This is the best place. Not just to be, not just to listen. This is the best place to be one, just one, with Him. With Him. Este es el mejor lugar. Tierra de primeros frutos. No solo para escuchar, no solo por haber estado aquí, sino para ser uno con Él. Tomen su lugar, por favor. Todo lo que tiene vida sabe reconocer el ambiente en el que está. ¿Alguna vez han escuchado hablar acerca de las bacterias, estimo? Claro que sí. Las bacterias son criaturas vivas muy sencillas. La mayoría de ellas tienen una cadena mitocondrial mínima, muy pequeña. Algunos inclusive son unicelulares. The people in English language are listening. It's okay. Can you listen? Can you hear? Decía, aún seres vivos tan simples, cuando están en el aire, se comportan de una forma y pueden volar. Cuando están en un ambiente donde la temperatura empieza a bajar muchísimo, ¿saben cómo cubrirse de una membrana citoplasmática de una forma muy interesante? Y se hacen resistentes al frío. Muchas resisten al calor. Y es por eso que hay una batalla con los combióticos que tratan de matarlas, porque la siguiente generación de bacterias se hace resistente al anterior medicamento contra ellas. Todo el tiempo están desarrollándose para poder sobrevivir. Si tú comes un pedazo de chocolate en este momento, tu cuerpo va a empezar a segregar una cantidad de hormonas, va a soltar insulina para que se pueda procesar el azúcar correctamente en tu cuerpo. Todo lo que tiene vida sabe responder al ambiente. Todo. Si tú tienes vida, en estos días vas a saber responder a este ambiente. Hay momentos en que van a poder conversar con libertad, compartir, reír. Claro que sí. Es muy rico aquí. Hay momentos cuando estén comiendo juntos, donde van a poder platicar, abrir su corazón respecto a esto o aquello, compartir de sus vidas, presentarse a otras personas, conocer a otras personas.
Pero hay momentos en los que debemos estar atentos a Él. Si tú tienes vida, vas a saber decir, cállate, por favor, me estás distrayendo. Es tema de vida, no es un tema de ley. Pues está prohibido hablar. Hermano, no se trata de prohibición. ¿Vamos a vivir bajo la ley toda la vida? Solo voy a hacer lo que está permitido y no voy a hacer lo que... ¿Me explico? Vamos a hacer así, como niños. Niños por acá, levanten las manos, bajen las manos, siéntense. Ya no somos así. Tenemos que saber reconocer el ambiente. ¿Dónde estoy? Si estás con el presidente de un país, tú no estás mascando chicle con tu teléfono en la mano. Tú te pones firme, atento. Si estás con tus padres y te dicen, quiero hablar contigo, hijo, pues tú no estás con tu teléfono. Sí, dime, pues, ándale. No, ¿cómo ándale? Deja eso un rato. Todo lo que tiene vida se acomoda al ambiente. Todo. Así que, sin importar cuánto conozcas al Señor, yo estoy seguro que tienes vida. Tal vez algunos una vidita medio chiquita. Pero ya hablé de las amebas, hablé de las bacterias, y yo creo que tenemos más vida que eso. Sí, entonces quiero animarte para que no te dejes robar los momentos de Dios. Eso. Yo soy consciente que a Benjamín llegan muchachos de diferentes estaturas. Hay gente que viene con una dirección tan definida que el único que está esperando acá es que el Señor termine de dispararlo para otro nivel de vida. Y hay gente que viene porque piensa que aquí había cierto festival de Fortnite y pensaba que iban... Sí. Entonces, hemos aprendido en estos años con los líderes a saber movernos con todos, con muchachos que vinieron realmente entregando toda su vida y con gente que vino porque sus papás los mandaron de castigo. Penitenciaría Benjamín. ¿Y saben qué es lo lindo? Si cada persona le da el espacio necesario a Dios, Él sabe hablar con cada uno. Con el ubicado, con el desubicado, con el distraído, con el atento, con el que se enamora de cada cosa que ve, con el que es un tótem de piedra. Él sabe hacerlo, porque Él nos hizo, Él te hizo a ti. Entonces, yo solo pedirte que tengas más inteligencia que una ameba o una bacteria y sepas reconocer el ambiente en el que estás. Y si pues todos están cantando, pues tratemos de cantar, ¿no? ¿Sí? Uno va a mirar un partido de fútbol y todos, y tú estás. Y uno dice, ¿qué le pasa? O sea, oiga, respira, a ver, mira. Es cumpleaños de fulano, Pero ándale, di algo. Hola. Ay, Padre. Sí, entonces, pues yo no me conozco esas letras. No es un tema de letras. Es un tema de reconocer a quién le estamos hablando. Al que nos da la vida, al que le da la vida a tus papás, al que nos sustenta, al que si deja de pronunciar su nombre hoy, nos morimos. Así que, pues no sé cantar. Imita, ¿has visto a los bebés? Están con sus papás y los papás levantan la mano y el bebé también. Tú eres más inteligente que un bebé, creo. Así que súmate a la fiesta. Y obviamente no se trata de imitar o de forzar, pero todo lo que tiene vida busca conectarse con el medio correctamente. Así que seamos más que simples bacterias. Tenemos varias cosas hoy, tantas que no sé por dónde empezar, pero de verdad sé
que Dios nos reunió con un propósito muy especial. Quiero empezar diciendo lo siguiente. Llevamos 7 años con el proyecto Benjamín. Son muchos años. Esta es nuestra reunión número 12. Eso es interesante. Número 12. Ese número significa muchas cosas en la Biblia, ¿sí? Y cosas muy buenas. Hace unos meses estuvimos reunidos en Córdoba, Argentina, en un Benjamín precioso que se llamó ¿Cómo reconocer la voluntad de Dios sobre mi vida? Este es la continuación de ese, así como suena. Ah, caray, pero yo me perdí entonces el primer episodio de la saga. Pues sí, por eso les pedimos que revisaran los videos antes de venir a esta convocatoria, ¿sí? Hago una pregunta arriesgada con la posibilidad de caer en una profunda decepción. ¿Cuántos pudieron ver los videos de la convocatoria anterior? Levanten la mano. Ok, llegamos a un porcentaje que, bueno, da consuelo. Gracias. Yo espero que al terminar este evento tengan el interés de los que no lo vieron poder verlo. Está en la página de Benjamín, es free, no se paga. Y yo no sé cuántos acá, ¿sí? Pero a la edad que ustedes tenían y hoy día también, sigo con un tema que es interesante todos los días. ¿Cómo reconozco que estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo reconozco hacia dónde debo ir? ¿Qué debo hacer? Y en la edad en la que tú estás, quizás las decisiones no se ven tan catastróficas, ¿verdad? Hablo del grupo que está aquí al frente, no con los viejos que están a los lados, ¿sí? Se ve como que no es tan serio, ¿no? Tienes 12, tienes 15 y como que si te equivocas de autobús, pues cambias de autobús. Pero la verdad que no es tan fácil, no importa que tengas 10 o 15 años, toda decisión equivocada deja consecuencias en el corazón, siempre. Es importante saber tomar decisiones correctas. Creo que todos nosotros tenemos papás a quienes hemos visto sufrir porque ellos tomaron alguna decisión equivocada. Dejar un trabajo, vender un negocio, invertir una plata, lo que fuera. Y los hemos visto a veces años tratando de recuperarse. Y quizás aún tenemos familiares que nunca se recuperaron del todo. Les cuesta creer, les cuesta avanzar. Entonces, de alguna forma la vida nos enseña de que debemos tener cierto cuidado con las decisiones que tomamos, ¿sí? De eso trató en la convocatoria de Benjamín en el mes de febrero este año. Espero haber despertado algo de curiosidad para que los que no han revisado el material lo puedan ver. Sin duda les va a servir muchísimo. En este capítulo, la siguiente parte, la segunda entrega de la saga, una vez que yo entiendo cómo reconocer la voluntad de Dios, ¿cómo uso esa capacidad? Eso es lo que nos reúne estos días, ¿sí? Así que en los talleres, ustedes van a tener oportunidad de revisar algunos aspectos de lo que compartimos en Córdoba. Aún los que estuvieron allí presentes necesitan recordar algunas cosas que el Señor nos entregó allá. Así que para nadie va a ser una fatiga o un malestar revisar esas notas juntos. ¿Estamos? Así que tenemos varios talleres para compartir, hablar, platicar, orar, ministrarnos, en fin, va a servir. Y sobre todo lo que va a pasar allá, aquí vamos a poder seguir avanzando. Quiero empezar pidiéndoles que tomen su Biblia un ratito. Vamos a leer un versículo. Saquen su Biblia, por favor. Y voy a pedirles que busquen uno de los libros más sencillos de encontrar, Génesis. Es decir, todo lo agarramos a la primera.
Y el capítulo más sencillo posible, el primero. Y el versículo más sencillo, el 1. Esto está fácil, ¿vieron? En ese versículo, más o menos, sin importar la versión que ustedes lean, dice algo así: en el principio o en principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? En principio creó Dios los cielos y la tierra. Creo que todos sabemos eso, de alguna manera. ¿Ok? Sin embargo, el cómo creó los cielos y la tierra sigue siendo algo que es interesante investigar. Por favor, busquen el Salmo 33. Salmo 33. Este es un libro ya un poco más difícil de encontrar, está en la mitad de la Biblia más o menos. Si no trajeron Biblia, no pueden volver esta tarde. Uy, sonó director de colegio, ¿no? No, no es eso, pero sí traten de traer una Biblia, y si no, siéntense al lado de alguien que trajo una Biblia para no estar distraídos, ¿sí? Salmo 33. Voy a pedirles que veamos el verso 6. Dice, por la palabra de Jehová o del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 7. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. He leído el verso 6, 7, 8 y 9. Salmo 33. Qué tremendo. Aquí dice que la manera en que Él crea los cielos y la tierra es por su voz, por su voz. ¿Estamos? Ahora, váyanse rapidito al libro de San Juan, Nuevo Testamento. Y busquen el capítulo número 1. San Juan capítulo 1. Perfecto. Uy, los que tengo aquí adelante son tremendos con la Biblia, agarran al toque. Deditos calientes, bueno. Misericordia, excelente. Si alguien no sabe manejar su Biblia, venga con los chicos de la primera fila. Dice en el versículo 1, San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio, miren, es más o menos como Génesis, ¿verdad? Dice, era el verbo, en otras versiones dice, era el logos, en otras dice, era la palabra, y el logos, el verbo, estaba con Dios, y el logos era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a unir estos tres versículos. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el Salmo 33 dice, por su voz fueron hechos los cielos y todo el ejército de los cielos. Y en San Juan capítulo 1 dice, en el principio estaba el verbo, y el verbo era Dios, o estaba delante de Dios, y el verbo era Dios. Ahora, esa voz, ese verbo, esa palabra parece algo indefinido, algo sin forma, parece una cosa. Pero más adelante, en este mismo capítulo 1 de San Juan, ¿sí? En el mismo capítulo, dice, versículo 2, Él, está hablando de ese verbo, Él estaba en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4, en Él
estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Verso 5, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. 5 versículos. Sí, Él, el Verbo, estaba en el principio con el Señor. Todas las cosas fueron hechas por Él. Ajá. En el Salmo 33 dice que todo fue hecho por su voz. Y aquí en San Juan 1:3 dice todas las cosas fueron hechas por Él. Entonces, Él es su voz. ¿Sí? Él es su voz. Por eso se lo llama a Él el Verbo, el Logos, la palabra. Y dice que en Él estaba la vida, y esa vida, la vida es un concepto muy difícil de entender. A ver, si le preguntamos a un biólogo qué es la vida, te va a decir que es algo que tiene la capacidad de nacer, crecer, reproducirse, ¿verdad? Si le preguntamos a un sociólogo, te va a decir que es todo grupo humano que logra manifestar una expresión cultural que los identifica como grupo. Si le preguntamos, en fin, a cada persona, algún especialista en algo, va a tener una definición de vida. Si le preguntan a una mamá que está esperando un bebé en su vientre, ella puede darles una cátedra a todos los anteriores. La vida no está hecha para ser definida, está hecha para ser experimentada. ¿Sí? No la puedes contener en una definición de diccionario. La vida se nota. Uno piensa que en este salón hay muchachos cristianos, otros que no son muy cristianos y otros que definitivamente dicen, perdón. Pero en realidad nosotros no somos distinguidos delante de Dios por conocerlo o no conocerlo, ser cristianos, ser católicos, ser judíos. Somos reconocidos bajo un criterio muy sencillo. ¿Tenemos vida o no? Eso es todo. Eso es todo. No necesitamos verlos entrar con Biblias para decir, oh, son cristianos. Uy, mira qué Biblia tan grande tiene ese muchacho. Él es un buen cristiano. No, eso era la forma antigua. Eso no es real. Eso es pura actuación. La vida se ve en ustedes mirándolos a los ojos un momento. Ustedes han visto a los agentes, bueno, quizás aquí no se nota tanto, pero los agentes de inmigración, esas personas donde cuando uno llega a un aeropuerto, ¿para cuántos este fue su primer vuelo internacional? ¿Puedo ver sus manos? Levanten su mano, sin miedo, sin vergüenza. Eso, gracias, perfecto. ¿Para cuántos fue su 10º viaje? Levanten su mano. No los conté, dice. Ok. ¿Para cuántos fue? Hay muchos que viajan ya mucho tiempo. Pero ¿les ha provocado a ustedes una sensación extraña siempre que se acercan a la gente de inmigración? Sí, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Da cosa, ¿no? Sí, es como que... Ahora, y eso no importa el país, ¿eh? Donde es más divertido para mí entrar es Argentina, porque parecen los agentes de inmigración siempre dormidos. Siempre parece que están atendiendo otra cosa. Sí, tienen, ¿de dónde viene? ¿No? Pues es más o menos así. De tal lugar. ¿Cuántos días va a estar? Una semana. ¿Dónde va a quedarse? Ni siquiera le dije en qué, ya me selló. O sea, ya bien, ¿no? O sea, es protocolo. Pero es interesante los agentes de inmigración en Estados Unidos. Para mí son los más intimidantes. Es muy interesante porque parecen desubicados y desorientados siempre por la gente, están mirando. Pero cuando dicen, next, y uno va con... Se pone... Y es interesante porque ellos toman el pasaporte y ellos tienen todo un entrenamiento simplemente para saber reconocer si estás mintiendo. Eso es todo. Está comprobado científicamente que cuando alguien te hace una pregunta y te está mirando y tú mientes en la respuesta,
Tu cuerpo, tu rostro hace un movimiento involuntario, no lo puedes evitar. Hay un parpadeo, hay una ceja que se levanta, hay un movimiento muy sencillo, es totalmente involuntario. Es parte del sistema nervioso autónomo, es muy interesante. Y ellos te hacen la pregunta, ¿verdad? ¿Qué te digo? ¿De dónde viene? Es una pregunta básica. Y lo único que están pensando es si tú estás dudando en la manera de responder. Entonces los mentirosos entrenados tratan de dar firmeza en su respuesta y eso se nota que es falso. Es muy interesante, no voy a entrar en detalles de esto, pero ahí pueden hacer una segunda y una tercera pregunta. Algo que nos pasó en esta vez que entramos a Colombia que nunca había pasado con nosotros. Éramos 5 en el grupo, mi familia, mi esposa, yo y 3 de mis hijas, y nos presentamos a la gente de migración, nos estaba revisando y cuando le tocó el pasaporte de una de las chicas, la miró una de ellas y le dijo, le hizo una pregunta específicamente a ella. Por ejemplo, ¿a qué te dedicas? Por ejemplo, ¿vienes con tus padres? No me lo preguntó a mí ni a mi esposa, se lo preguntó a las niñas, a las chicas, a las jóvenes. Es interesante. La vida se nota en nuestros ojos. Una persona que consume drogas, simplemente hay que verle los ojos. Y no es que en ese momento esté drogado. Sus ojos van cambiando. ¿Será por eso que la Biblia dice que los ojos son la ventana del alma, verdad? Es decir, mirando los ojos a alguien, uno simplemente puede ver hasta lo más profundo de una persona si sabe mirar. Por eso te van a pedir que tú te saques los lentes en lugares donde se requiere probar tu identidad. Por eso es que los ojos, han visto en esos identikits, se llaman cuando buscan un delincuente, no se puede encontrar a la persona si no se le ha tomado una fotografía de los ojos. No importa que tenga barba, no tenga barba, ¿verdad? Son los ojos los que no pueden ser adulterados, no pueden ser cambiados. Tu rostro está definido por esta parte de acá. Es por eso que los superhéroes siempre se ponen algo acá. Empezando con el viejo Superman, que se ponía lentes y era tan absurdo pensar que no lo podían ver, ¿no? O sea, con lentes, sí, se aparecía video. ¿Cómo no los reconocen? Son los lentes más aburridos, cuadrados y todo, y no lo ven. Ahora es Clark Kent y ahora, no, ¿cómo? No, hasta, ¿qué te digo? Los increíbles que se ponen esa cosa y nadie sabe cómo se sujetan en la cara. Yo me pongo a pensar, digo, ¿cómo se sujetan eso? Todavía de Batman se entiende, no es todo un casco, pero los increíbles es una cosa que parece un sticker que... ¿Y cómo se lo despegan? O sea, qué doloroso, ¿no? ¿Han visto? Es divertido, protejan su identidad y le ponen, ya está, ahora sí, eres otro. ¡Wow! ¿No? Pero eso nace de algo que es verdadero, o sea, es en nuestros ojos que se nota quiénes somos. Por eso es que cuando tú ves a la persona como habla contigo y si escapa la mirada, te das cuenta que tiene rechazo o que está ocultando algo. Si mira abajo, si mira arriba, si mira a los lados, uno aprende a entender que comunicación es más que palabras. ¿Sí? Dice acá que la vida era la luz de los hombres. Algo que se puede ver en los ojos es la luz. Hay ojos que brillan y hay ojos que no. No sé cómo explicarlo. No se trata de ponerse lentes de contacto, no se trata de ponerse colirio. Simplemente hay ojos apagados y hay ojos. El problema, por ejemplo, con el tiburón es que sus ojos son ojos oscuros. Es interesante. Todo lo que tiene oscuridad en los ojos da la sensación de que está muerto. Es intimidante. Algo maravilloso en los mamíferos son los ojos. ¿Han visto los ojos de los reptiles? Son raros. Sí, son raros.
es lo más raro de todos ellos. Pero los mamíferos, ¿han visto un perrito cómo te mira? Hay algo en sus ojos. Es impresionante la expresión en sus ojos. Uno casi puede ponerles personalidad y todo, solo por los ojos. Aunque todos los perritos más o menos tienen la misma fisonomía en cuanto al hocico, en fin, pero sus ojos lo dicen todo. Tú ves uno, por ejemplo, vas a un refugio de animales donde tienes perros abandonados y sus ojos expresan tanta tristeza. Dice, pero parecen artistas, ¿cómo le hacen? Saben que hace unos días salió un artículo en un periódico digital, la BBC, que estudiaba por qué esa miradita de los perritos que están cuando estás comiendo, ¿verdad? Tu churrasco y vienen a tus pies y de repente te levantan los ojitos de una manera tal que, ¡oh! Te hace eso el gato y tú lo pateas, ¿verdad? ¿Has visto Bolt, la película? Tal cual, o sea, tal cual. Y están tratando de investigar de dónde aprendieron esa mirada. Porque uno tiene que tener corazón de piedra para no darle un pedacito de carne, o sea, tienen una mirada que ¡oh! ¿Verdad? Te derrite, es interesante. Y han descubierto que eso lo aprendieron como una técnica de supervivencia. Ah, qué bandidos. ¿Vieron? Sí, es que qué interesante. Es que está probado que la mirada de los perritos desata ternura. Ahora, solo son ojos. Tú miras a un gato a los ojos y te da escalofríos. ¿Han notado eso? Los gatos tienen una manera de ver. Hay una razón simple. Su mirada es una mirada de cazador. El perro no. Y cuando miras a un gato parece que te está estudiando, ¿no? ¿Qué te traes tú? Te mira y... Híjole, soy puro hueso, tranquilo, cuate. ¿Verdad? O alguien dirá, no, soy puro tocinito, tranquilo. Pero los ojos dicen mucho. Uno puede ver si una persona tiene la vida de Cristo solo mirándole a los ojos. No necesitamos preguntarle, ¿eres cristiano? Eso se nota. Y uno puede ver a la gente triste, preocupada, solo mirándole a los ojos. A no ser que tengas lentes oscuros todo el tiempo en este evento, se van a dar cuenta de lo que hay en tu interior. Y eso no es malo, a no ser que quieras esconder algo. Porque cuando miran mis ojos, si necesito ayuda, quiero recibirla. Es solo eso. La vida es esa, la vida nos enseña. La vida está en nosotros, pero también está la muerte. ¿Cómo así? Dios creó todo lo que existe, dice en el Salmo 33, y quiero llamar su atención en el verso 6. La segunda parte del versículo, no necesitan buscar, ya lo leyeron conmigo, se los recuerdo, dice, y todo el ejército de ellos. Otra vez, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército que hay en los cielos. El Señor tenía 3 altísimos generales en ese ejército. Uno de ellos se llamaba Luzbel, también se llama Lucero en otras versiones. En el capítulo 28 del libro de Ezequiel, en el versículo 12, Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, dice, hablándole a él, o hablando de él, dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. He leído Ezequiel 28, 12.
Ahí dice claramente que este ser, lucero, estaba en el principio con Dios. Este Señor, este ser de luz, Él era un ser hecho por la palabra de Dios para hacer luz. Por eso su nombre es Luzbel. Luzbel significa el que mana, el que brota luz, de quien sale luz. Ese personaje se rebeló contra Dios. Lo primero que se levantó contra Dios fue la luz. Qué interesante. Entonces, se generó un conflicto muy grande. Y hubo una tremenda batalla que está escrita en 2 libros, en Ezequiel y en Isaías, pero también en Apocalipsis, y aún Jesús habla de eso. Esa batalla provoca que este ser, Luzbel, sea arrojado fuera de ese lugar. Y quedan 2. De los 3 generales solo quedaron 2. Este cayó y cayó con otros tantos que lo siguieron. ¿Por qué? ¿Han visto ustedes en esas noches de verano, cuando queremos hacernos un asadito ahí en el patio, en fin, que empiezan a llegar los bichos, los mosquitos y todo tipo de bichitos? La mayoría de ellos no se guían por el olor. El sentido del olfato en ellos no funciona como en nosotros ni como en los mamíferos. La mayoría de ellos son guiados por la luz. Todos los bichitos reconocen la luz. ¿Se acuerdan la escena? No vayas a la luz. ¿Se acuerdan? Sí. ¡Ah! ¿Se acuerdan? En esas trampas para bichos, esas trampas no sé si hay en Colombia, las vi en Estados Unidos, son lámparas que en realidad son para matar bichos. Ahí se fríen los bichitos. Es irresistible para ellos la luz. ¿Vieron Ralph el Demoledor? Es irresistible. Es que les provoca casi un poder hipnótico. Porque Dios desde el principio, en el diseño original, determinó que todo lo que tiene vida sea atraído por la luz. Porque al ser Él luz, era la luz lo que nos iba a conectar con Él. Por eso es que cuando el primer ser de luz se revela, provoca un caos tan grande. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La luz era el conector de todo. ¿Cómo entiendes conector? Estamos en la noche en un campo abierto, grandísimo, oscuro, no hay estrellas visibles, no hay luna. Y alguien toma su celular y prende el flash. Y alguien a 200 metros, 300 metros, 100 codos para allá, hace lo mismo. ¿Se pueden ver o no se pueden ver? Sí se pueden ver. Una pequeña luz, como la que hay en nuestros teléfonos, puede verse a cientos de metros. Un flash se puede ver a mucha distancia. Entonces, imagínense, yo no sé cuántos alguna vez se perdieron en la noche. En una ocasión yo me perdí en la noche, en un desierto. Pasé toda la noche caminando en un desierto. Y lo único que hacía era prender mi celular y largar flashes, con la esperanza de que alguien me viera. Y cuando hube caminado ya desde las 5 de la tarde como hasta las 11 de la noche, ya cayó la noche,
En uno de esos que disparé un flash, vi que alguien me rebotó la luz. También hubo el flash. Y ahí recién grité. Porque no puedes caminar gritando horas, o sea, es absurdo. Nos deshidratamos mucho al hablar. Mira que está a tu lado, tienes que hablar poco por eso. ¿Sí? ¿Es cierto eso? ¿Ah? Nos deshidratamos mucho al hablar. Entonces yo sabía que no podía gritar, hola, todas horas, o sea, desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Rayos, han pasado muchas horas, ¿sí? Entonces lo único que hacía era guardar mi batería de teléfono porque no había señal en ese lugar. Y disparaba cada poco. Entonces cuando vi que alguien me respondió, grité. Estábamos como 500 metros y escuché una voz que reconocí. Era un grupo que había salido antes que yo, que también se perdió y nos pudimos encontrar en la noche. Al menos yo no estaba solo, ahora éramos 4. La ventaja era que yo era el más grande, así que podía comerme a las 3. Ah, de hambre no moriría. Ahí tenía una hermana que parecía, es la más chiquita, ella tenía alitas de pollo. ¿Sí? Oh, rayos, no traje mi Victorinox. Oh, cielos. Ok. Bueno, es interesante cómo la luz, imagínense ustedes perdidos en la noche. Ver una luz para ti es ver la vida, es ver el contacto. Imagínate en una embarcación en el agua, en un botecito, en la mitad de una nada, y ver una lámpara. Lo es todo, lo es todo. Nosotros que vivimos hoy día rodeados de luz en la noche, es interesante, veía un programa en el History Channel hace unos días y hablaba de cómo cambió la vida del hombre con la luz en las calles, la luz eléctrica, ¿sí? Eso aparece en 1870 y algo, más o menos, por primera vez en Estados Unidos. Ya saben quién inventa eso, ¿verdad? Edison, correcto. Y algo interesante es que, escuchen esto, no había vida nocturna antes de eso. Porque la gente tenía miedo salir de noche. Es que uno salía de su casa a las 8 de la noche, o sea, imagínense, era una oscuridad completa. Entonces había menos crímenes, menos robos, menos violaciones, menos todo. Entonces, algo que fue bueno, inventar la iluminación en las calles, se convirtió en algo malo, porque ahora la gente podía salir caminando 2 de la mañana, 3 de la mañana. Entonces, antes de eso, dice que había un trabajo, se llamaban, era algo así como leñadores. No sé, perdón. ¿Guiadores era? ¿No eran leñadores? Bueno, algo así. Entonces, a veces pasaba esto, era muy interesante. Imagínense, no se inventó todavía la luz, la única luz la tienen en las velas. Entonces, estamos viviendo en 1850 y imagínense que salir a las calles en Bogotá a las 8 de la noche no hay nada, pero habían unas personas que deciden hacer negocio acá. Yo creo que ese invento lo tuvieron aquí en Colombia, fija. Y eran 3, 4 personas que estaban con sus antorchas en la calle y uno podía contratarlo. Iba a dar algo de dinero y él iba con la lámpara como quien lleva un paraguas cuando está lloviendo y llegas a un restaurante bonito que tiene un valet parking y salen con paraguas, ¿verdad? Ellos acompañaban a la persona hasta la puerta de su casa. Ese era el negocio. Pero era el negocio, ¿ve? Tú has ido a pasar clases, no vas a ir con tu antorcha, ¿no? Chicos, nos vemos mañana. ¿Verdad que no? No se ve bien, ¿no? Sería muy incómodo ahí en tu mochila tu antorcha. Claro, pero a veces pasaba esto, de que eran ladrones. Entonces, sí, claro, yo le llevo y los metían a uno de esos callejones oscuros y lo asaltaban. Entonces ya no era confiable. Los que llevaban la luz se vendían a los ladrones y llevaban a los clientes a lugares donde los podían atracar. Entonces, cuando este señor inventa la luz y por primera vez ponen faroles con luz eléctrica en la calle,
es espectacular porque la gente ya puede salir más tarde, pero ahí empieza ese otro problema. La vida promiscua, la vida de los ebrios, la gente que salía a emborracharse, las fiestas. ¿Se entiende? Antes de la invención de la luz no había fiestas que duraran hasta las 3 de la mañana. Porque amén de salir ebrio, salir a la total oscuridad, hasta ahí llegaban. Entonces las fiestas terminaban muy temprano, 8, y se iban en grupo y se acompañaban y cosas así, ¿verdad? Entonces es interesante que lo primero que se haya levantado contra Dios haya sido la luz. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esos dos que quedaron, uno era, así como este era un ser que manifestaba luz, los otros tenían otras características. Uno de ellos traicionó todo, traicionó su naturaleza. No solamente le traicionó a Dios, se traicionó a sí mismo. Quiero que busquen un ratito Éxodo 25. Vamos a ponerlo así, escúchenme todos, por favor. Imagínense que en un rato cuando vayamos a comer, se siente en tu mesa, síganme, no se pierdan, un muchacho que tiene en su polera, en su remera, en su t-shirt, yo soy traidor de nacimiento. Ese es un estampado bonito. Bueno, miren, digan lo que quieran de él, pero que si no es honesto, ¿eh? Misericordia, eso es honestidad. Los demás son papas fritas, o sea. Y dice, dice, yo soy traidor de nacimiento. Entonces se sienta al lado tuyo y te dice, hola, ¿cómo estás? Miren, imaginen la escena, ¿verdad? Ajá. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? Te levantas de la mesa y le dices, disculpa, me están llamando. Le dices, sí, hola. Y él te dice, ¿qué tal? ¿De dónde vienes? ¿Podemos ser amigos? Chuta, es un problema esto, ¿verdad? Qué situación más incómoda, ¿verdad? Ok. Miren lo que dice en Éxodo, en el capítulo 25. ¿Recuerdan ustedes el arca del pacto? ¿Sí? ¿Todos saben lo que es el arca del pacto o el arca de la alianza? ¿Han visto las películas de Indiana Jones? Ok. ¿Saben lo que es el arca de la alianza? Era una caja donde estaban algunos objetos sagrados que Dios les había ordenado a su pueblo guardar. Sobre la caja como tapa, esa tapa se llamaba propiciatorio. Es una palabra difícil de traducir. Esa tapa tenía nombre, propiciatorio. Y sobre esa tapa habían dos ángeles con sus alas desplegadas, uno a cada lado. Bueno, en el versículo 20 dice lo siguiente, en la Biblia de las Américas, dice, y los querubines, estoy leyendo 25:20, tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro, los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Los ángeles están mirando la tapa, ¿correcto? Pero miren lo que dice en otra versión, la Biblia textual. Dice, y a causa del acto traidor, los querubines desplegarán sus alas cubriendo totalmente con ellas el propiciatorio.
con sus rostros uno frente al otro, los rostros de los querubines estarán mirando hacia el propiciatorio, a causa del acto traidor. Ellos protegen el propiciatorio para que no pueda ser alcanzado por el traidor. ¿Quién es el traidor? ¿Recuerda a alguien en qué lugar del tabernáculo estaba el arca de la alianza? ¿Alguien sabe eso? En el lugar santísimo. El lugar santísimo era un espacio cuadrado, no es muy grande, cubierto completamente, donde no había luz. La luz no entraba a ese lugar. ¿Entienden por qué ahora? Era un lugar de completa oscuridad. Y solo entraba ahí el sumo sacerdote una vez al año. Y entraba con un incensario. Un incensario es un recipiente metálico donde habían carbones muy rojos. Una brasa, se llama brasa. Y esa era la única luz con la que entraba. Y ponía sobre eso incienso en polvo. Y se levantaba un humo que llenaba ese lugar. Esa era la única luz que había en ese lugar. La luz en ese lugar estaba prohibida por el acto traidor. Ahí la luz era Dios mismo. Y cuando el sacerdote estaba con su incienso y entraba con la otra mano algo de sangre, traían un cuernito de oro, ponía sangre en ese lugar, ahí dice que empezaba a iluminarse ese lugar con la presencia del Señor. Había una luz medio azulada que empezaba a formarse sobre el propiciatorio. Entonces no había acceso a la luz porque la luz se había corrompido. ¿Vieron? Entonces, qué interesante lo que dice Juan 1. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué tanta gente sigue al diablo? Porque lo confunden por la luz que brota de él. Hasta el día de hoy él tiene luz, sí, desde luego. Es la misma luz que atrapa a los mosquitos. Es la misma luz traidora. Es la misma luz que iluminó las calles de la noche para que la gente pueda divertirse hasta más tarde. Es una luz sin vida. Jesús es luz y es una luz que viene como consecuencia de la vida. Entonces no toda luz es buena. No toda luz es de Dios. No toda luz significa dirección. No toda luz es seguridad. No toda luz. Por ejemplo, si tú estás ahí metido en los llanos colombianos, escapando de un grupo de guerrilleros, lo que menos puedes hacer en la noche es prender luz, porque prender luz es dar tu ubicación. ¿Cómo reconoce el diablo a los que conocen de verdad al Señor? Por su luz. Entonces la luz tiene dos aspectos, ¿sí? Tiene el aspecto genuino de vida y tiene el aspecto traidor de muerte. Por lo tanto, no toda luz viene de Dios. ¿Se entiende ese principio? La primera luz creada traicionó al Creador. Y como los dones y el llamamiento es irrevocable, Dios no le quitó el don de ser luz. Por lo tanto, esa luz, así como lo que han estudiado ustedes en colegio respecto a los incas o a las tribus indígenas antiguas, todos ellos adoraban al sol.
¿Por qué? Porque para su entendimiento todo lo que ellos hacían, comían, dependía de la luz solar, ¿cierto? Claro. No habría cultivos, no habría animales, no habría leche, no habría nada, ¿cierto? Y esa luz se convirtió en maldición. Claro que sí. La luz del sol y de las lumbreras es maldición para los hombres cuando los aparta de Dios. Eso explica Génesis 1, la versión textual, hablando de puso Dios maldiciones en los cielos. Porque es una luz que no tiene vida y que separa a los hombres de Dios. En el mismo Evangelio de San Juan, habíamos leído el capítulo 1, habíamos leído hasta el versículo 5. El último verso que leímos fue, y la luz resplandece en la tiniebla y la tiniebla no pudo extinguirla. ¿Sí? Ese es Juan 1:5. A veces es un poco distinta la versión, no se asusten, por eso estoy tratando de usar varias a la vez. Luego en el versículo 6 habla de un hombre llamado Juan el Bautista. Dice, hubo un hombre enviado de parte de Dios llamado Juan. ¿Todos han escuchado hablar de Juan el Bautista? Sí, es muy famoso. Bueno, dice en el versículo 7, este vino, Juan el Bautista, como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. ¿Cómo se entiende esto? A ver, si somos un grupo de personas en medio de la oscuridad, ¿qué necesidad hay de que uno diga, imagínense, ahí estamos varios, y alguien prende una antorcha? ¿Qué necesidad hay de que alguien del grupo diga, eso es luz? Seguramente que alguno le diría, no me digas, o sea, ajá, wow, qué genio, master. Pero es interesante que Juan fue enviado por Dios para hacer eso precisamente. ¿Por qué? La luz es obvia, la luz se ve de lejos. Hermanos, antes de la llegada de Juan, desde la época de Adán, habían pasado 4000 años donde la gente no vio la luz verdadera. Tenían profetas, tenían maestros, tenían gente que conocía los libros sagrados. Pero eso no significaba que pudieran reconocer la luz. De hecho, esas personas fueron las que no lo hicieron a pesar de Juan. Resulta que en este mundo de contradicciones, lo obvio no es obvio. Este mundo aplaude a quienes son parecidos a uno. Miren lo que acabo de decirles. Este mundo aplaude a quien es parecido a lo que uno es. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta ser el raro, el diferente, el distinto. Entonces, ¿qué sucede? Voy a ponerlo de esta forma. Hace algunos años entendíamos que una familia era un papá y una mamá que decidían casarse y tener una familia y una descendencia.
Eso era lo que entendíamos que era lo, voy a usar una palabra peligrosa, normal. Pero hoy día, la mitad de la población de nuestros países está diciendo que pueden ser dos hombres o dos mujeres, o un hombre y una escoba, o una mujer y un perrito. O sea, se está poniendo en consideración el concepto de lo que es familia. ¿Sí? Ustedes están viviendo esta generación con ese tipo de cambios. Este mes es el mes del orgullo gay. Y en todo lugar, en todas partes, en todo mall en Estados Unidos, hay publicidad alusiva a este mes. Están tratando de decirte esto. Oiga, las tinieblas no son malas en definitiva. Hay diferentes formas de luz. ¿Quién eres tú para juzgar la luz distinta? Entonces no me extraña que ya en la época de Juan, la gente no supo reconocer cuál era la luz. Y añade, verdadera. Porque resulta que si debo poner, ¿sí?, el adjetivo verdadero, es porque hay luz falsa. Este era el punto. En la época de Jesús habían muchas personas que predicaban acerca de Dios y predicaban la justicia y predicaban acerca de la verdad. ¿Qué hacía que Jesús sea diferente? Es como lo que sucede en nuestras ciudades. O sea, aquí somos casi 400 personas y si vienen de una ciudad 20 personas, quizás vengan de diferentes congregaciones. ¿Qué hace que sean iguales o diferentes? ¿Cómo uno puede saber que está en una congregación buena y otro está en una congregación mala? Ay, pastor, ¿cómo va a haber malas congregaciones? Así como hay luz que no es verdadera, hay congregaciones que no son buenas. Y saben, Jesús lo dice de esta forma: no todo el que me dice Señor. Qué impresionante. No, pero mira, esa congregación dicen Señor Jesús, y en aquella también, y aquella también, y aquella también, y aquella también. Entonces, ¿cómo la distinguimos? ¿Cómo sé que estoy en el lugar correcto, que mi congregación es la correcta? ¿Cómo sé eso? ¿Cómo puedo saber que no es luz falsa? Ay, 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 ay. Esta respuesta la van a conocer en esta semana. Y para algunos va a ser un motivo de mucha alegría porque van a poder decir, estoy en el lugar correcto. Pero para algunos va a ser, debo cambiarme de congregación ya. Y obviamente esto no es nada fácil de decirle a un joven que viene pensando que está en el lugar correcto. Pero no queremos saber nada de esa congregación, no queremos que ustedes nos cuenten detalles, no queremos saberlo. Porque no pasa por conocer a las personas. Ustedes deben, si quieren sobrevivir en este mundo, saber reconocer lo verdadero de lo falso. Mi hermano, el hecho de que tengas 25 años no significa que eres hábil. Hace unas semanas me dieron un billete de $100 que yo no sabía que era falso. Y fue a querer pagarlo en el banco y en el banco me miraron y trataron de... Y me conocen en el banco, voy ahí hace 5 años, son amigos todos. Y me dijeron, disculpe, debo decirle esto, pero este billete no es bueno. Oh cielos, ¿por qué? ¿Se despinta? No, parecía, sí, esa es la virtud de lo falsificado. Se parece tanto al original que tú no lo ves. El tema, la pregunta que les dije que tratamos de resolver en el Benjamín anterior, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Te lo pongo fácil. ¿Cómo sabes distinguir lo verdadero de lo falso? ¿Qué pasa cuando te cases con una persona que te das cuenta después de la luna de miel de que él no es la persona que tú esperabas?
Sí, sí, en Estados Unidos casi tienes en todas las cosas 30 días de devolución. Te digo algo, no se puede devolver a la pareja. Es algo que haces una sola vez en la vida. Es la única cosa para la que tienes una bala, una flecha, un intento. No hay dos, no hay tres. Nadie quiere gastar todos sus ahorros en algo que es simplemente basura. Entonces a veces pasa, a veces, igual que ustedes, sí, en mi familia compramos muchas cosas online. El gran problema de comprar online, unos zapatos, un juguete, una carcasa, un case para el teléfono, es que tú tienes las fotos, pero no puedes tocarlos, no puedes ver el material, no puedes sentir la calidad del producto. Por ejemplo, creo que se pueden comprar remeras, se pueden comprar pantalones, pero comprarse zapatos online realmente es difícil. ¿Por qué? Porque tienes que ponértelos, tienes que sentir los zapatos en tus pies, porque hay zapatos hermosos, pero parece que estás pisando clavos, o sea, incómodo, horrible, ¿verdad? O sea, nadie quiere usar un zapato durante todo el día que le cansa los pies. Entonces en el internet te tratan de convencer, te ponen abajo comentarios que el producto es excelente, yo qué sé, sí, hay muchas cosas. Pero el asunto es que no todo lo podemos probar antes de comprarlo. Hay cosas que no podemos probarlas. Te lo digo fácil, las más importantes no las puedes probar. Y es ahí donde saber distinguir lo original de lo falso lo vale todo. A veces pasa de que alguna de mis hijas encuentra algo por internet muy bonito y ¡voilà! Súper barato. O un tiempo atrás, ¿dónde está Lucas? Lucas, tú me mandaste un enlace, bueno, tu papi, para comprar unos productos Bose, ¿verdad? Y era un enlace interesante porque eran audífonos que cancelan el ruido. ¿En cuánto? ¿Te acuerdas? $60. $60, cuando en la tienda cuesta casi 300. Y me dice, cómpramelos, por favor, ayúdame, luego te lo devolvemos el dinero. Ya, 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 porque dice 70% de descuento o algo así. Entonces entré a la página. Dije, no, esto no está bien. O sea, es imposible que este producto cueste eso. Entonces me puse a investigar un poco. Era una página china, ¿sí? Y empecé a revisar, me metí a ver el código de la página. Son cosas que, digamos, aprendí de mi época de hacker. Era una página trucha, o sea, era una página que te permitía aún hacer el cobro, pero yo creo que ni te mandaban el producto. Y una vez que pasaste la tarjeta, bueno, ¿a quién le reclamas? Mandaste tu dinero a quién sabe dónde, y si te llega algo en la caja, que no sean piedras, yo no creo que sea unos headphones Bose, no lo creo. ¿Por qué? Porque sé la calidad que tiene ese equipo y el precio promedio en todas partes. ¿Me explico? Es demasiado valioso esto para que cueste eso. Si tú eres listo, vas a escapar de todo lugar donde diga queso gratis. Si aceptas el queso gratis, los ratones te dicen, bienvenido a mi mundo. Eres un roedor. Los ratones aprenden, algunos. Las ratas son más inteligentes que los ratones. Una rata, ¿saben la diferencia entre rata y ratón, chicos? Las ratas son callejeras, viven en alcantarillas.
Los ratones son domésticos, viven en las casas. Son menos experimentados en el mundo. Tú le pones una trampa de ratones con queso y con todo eso a una rata y la rata no cae. Pero el ratón, ¡ay, queso gratis! Lo siguiente que escucha es, ¡pah! Ahí quedó. Pero la rata no. La rata dice, no me la hacen, cuate. Ahí le estudia y es capaz de robarse el queso, ¿eh? Es capaz de robarse el queso la rata. ¿Ah? Son tremendas, las ratas neoyorquinas, uy, son célebres. No, ¿ustedes sabían que llegan a medir 30 centímetros con todo y cola? Interesante, ¿verdad? ¡Qué capos! Bueno, les cuento algo. Algunos acá, espero no muchos, tienen menos inteligencia que una rata, hermanos. Se enamoran de cada bruto. Se enamoran de cada muchacha que ni las ratas la quieren, hermano. No, en serio. No, en serio. Las ratas rechazarían a esa chica y tú la aceptas. ¿Qué te pasa, brother? Es que yo pensé que... ¿Has visto? ¿Has visto? Esa es la excusa del bobito siempre. Yo pensé. No hay que pensar, hay que ver. Yo pensé que era honesto, yo pensé que me amaba, yo pensé que era verdadero, yo pensé. Juan vino porque era necesario que alguien le diga a la gente, Él es la luz. Pero tan importante era que Juan sea distinto, porque todos los seres humanos que nacieron después de la caída del lucero no tienen capacidad de reconocer la luz verdadera. Toda la creación cayó bajo un manto de engaño, toda ella. Entonces Juan, es interesante, pero tú dirás, pero Juan nació también después de la caída del lucero. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta, la manera en la que él aparece en la pancita de su mamá. Entra al vientre de su mamá primero por un milagro. ¿Por qué? Sus papás, Zacarías y Elizabeth, ya eran viejitos. Ya la fábrica en ellas había cerrado, ¿sí? Y parece que nunca se inauguró en él. Entonces nunca pudieron tener bebés. Probablemente Zacarías estaba ministrando ya en su último año antes de jubilarse de sacerdote. Y estando ese hombre ese día en el lugar santo, un ángel se le manifestó. Su nombre era Gabriel del ángel. Y le dijo, vas a tener un bebé. Ustedes conocen el resto de la historia. Zacarías se quedó mudo por 9 meses, no habló nada. Vamos a hablar por qué pasó eso. Pero antes de que el bebé nazca, cuando él tenía más o menos 6 meses en el vientre de su mamá Elizabeth, María, que ya estaba embarazada de Jesús, va a visitar a su prima, eran primas las dos, y cuando María entra en la casa de Elizabeth, el bebé Juan el Bautista, que vino por voluntad de Dios, recibe el Espíritu Santo en el vientre. Y eso es lo que le permite a él reconocer la luz. Dice que él saltó. Esa palabra saltó, entiéndase como quien sale de un lugar y entra a otro. Entonces, cuando nace ese bebé, no es un bebé común. Él está entrenado en una sola cosa: reconoce la luz. Eso es todo. ¿Por qué era necesario todo esto, jóvenes? Porque en ese tiempo toda la humanidad había perdido la habilidad de reconocer la luz verdadera. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser creyente? ¿Qué es conocer a Jesús? La respuesta es una sola: es conocer la luz.
No pasa por doctrina, no pasa con conocer los libros de la Biblia de memoria, no pasa por haber estado desde muy chiquitos en la escuela dominical, no pasa por ahí. No pasa porque tus padres sean pastores o tu tío, o no pasa por eso, no tiene nada que ver con eso. Sáquense de la cabeza, ay sí, yo me congrego con toda mi familia. Nada que ver. La característica esencial de los que son conocidos por Dios es que ellos reconocen la luz. Eso es todo. En eso consiste nuestra vida. De eso trata nuestra vida en esta tierra. Saber reconocer las cosas. La diferencia entre en el que va a llegar del que no va a llegar simplemente es esta. No es que fueron más inteligentes, fueron más esto. Unos supieron reconocer y otros no. Eso es todo. Eso es todo. Entonces todo lo que te sirva a ti para saber reconocer es ganancia. Por eso es que no es un día para estar distraídos. Por eso es que estás en un evento. No como en la congre, ¿verdad? En la congre puedes estar charlando, sigues chateando y está predicando no sé qué. Y de rato en rato dices amén para que entiendan que estás ahí, ¿sí? Pero tú sabes que la próxima semana hay otra reunión y la próxima hay otra reunión y la próxima hay otra reunión, ¿ok? Entonces de ahí estamos, de reunión en reunión y no pasa nada. Aquí estamos durante pocos días para hacer algo específico y es tratar de ver la verdad en muchas cosas. Entonces hay una diferencia muy grande entre simplemente congregarse cada fin de semana, porque vamos con todos o voy por costumbre o lo que fuera, y estar aquí con la capacidad, o con más bien, con la intención de reconocer lo genuino de la imitación. Dice aquí, él no era la luz. Dice, vino para dar testimonio, para ser testigo, para poder reconocer, si quieren, la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Y eso va a pasar cuando Jesús llegue más adelante al río Jordán. Cuando Juan estaba bautizando, era Juan el Bautista. ¿Qué crees que hacía? Bautizaba, ok. Sí, wow, sí, Juan el Bautista, ¿qué hace? Ok. Cuando Jesús se acerca al río Jordán ese día y él entra al agua, había una fila de gente. Jesús hizo la línea, se puso en la fila. Habían 5 o 10 personas delante de él y Jesús esperó su turno. No llegó y dijo, scoot over baby, I am the one, I want be. No hizo eso. El Señor apareció y nadie le vio, nadie lo reconoció. Estaba ahí en la fila. Y cuando Él entra al agua, no cantaron los pajaritos y el agua. Eso es falso. Él entró al agua, se acercó a Juan. Y Juan estaba ahí en su afán. Cuando lo mira, él palidece. Y le dice, no, yo no puedo hacer esto. Lo reconoció. Yo no puedo hacer esto. Tú tendrías que bautizarme. ¿Yo qué te puedo bautizar? ¿Yo qué? ¿De qué te bautizo? ¿De qué pecado te bautizo? ¿Cómo te puedo bautizar? ¿De qué me estás hablando? Aquí me jubilo, o sea, no hay más. Tú me tienes que bautizar a mí. Y Jesús le dice, tranquilo, Juan, tranquilo. Dense cuenta, son primos. Quizás ellos habían jugado juntos de niños. Pero ya cuando Juan empezó su ministerio, él se fue, dice que vivía en el desierto. Y Jesús solamente ayudaba en la carpintería con su papá y toda la cuestión. Pero ese día están los dos ahí y nadie escucha ese diálogo que hay entre ellos. Apenas se registra algo en el Evangelio. Y Jesús le dice, ¿sabes, Juan? Debes hacerlo. Debes hacerlo para que se cumpla lo que se escribió de mí. Él dice, ay no, ay, pero, no, ay, no sé. Bueno, a ver, tratemos, no sé. Porque Él decía, todos los que tengan pecado, arrepiéntanse y vengan y bautícense. ¿De qué se va a bautizar o arrepentir Jesús? O sea, ese conflicto tuvo él. Él reconoció a la luz. Estando en el agua, Juan dice algo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él había nacido 30 años antes, tenían la misma edad. Simplemente para poder decir eso ese día. Ese día él cumplió su propósito.
Él es el Cordero de Dios. Y cualquier judío sabía de qué estaban hablando cuando decían Él es el Cordero de Dios. Estaban hablando de la Pascua. Y los niños desde muy chiquitos crecían en la casa celebrando la Pascua. Se contaba la historia de cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto a través de la Pascua hace muchísimos años, el 14 del primer mes. Lo celebraban todos los años y comían un cordero juntos y contaban historias y pasaban toda una noche muy divertidos con toda la familia. Entonces, cuando Juan dice, Él es el Cordero de Dios, ahí se une todo el propósito de Dios. Y en ese momento, la luz de Jesús, que estaba encapsulada dentro de su naturaleza humana, empieza a brillar. Ahí es cuando el diablo lo ubica. ¡Ah! ¡Allá está! La última vez que le siguió el rastro fue gracias a unos sabios que vinieron de Oriente buscando un rey, y él fue a buscar y trató de encontrarlo y mató muchos niños en Belén. Mató a muchísimos niños tratando de matarlo a él, y de ahí se le borró, no supo más. Jesús escondió la luz que había en él para que no lo encuentre. Pero ese día la lámpara brilló y no se apagó más. Por eso es que inmediatamente él es llevado al desierto y el diablo lo va a tentar allá, y va toda la historia que ustedes conocen. Desde ese día el diablo no le perdió la vista y era fácil ubicar a Jesús porque era una torre de luz. Entonces todo el tiempo le era ubicable, pero no hubiera sido posible que esa luz se manifestara si Juan no estaba ahí. Entonces dice en este versículo, terminando el texto, dice, versículo 9, voy a leer desde el versículo 8, no era él la luz, Juan, sino para que diera testimonio de la luz. Versículo 9, y quiero terminar con este, dice, la luz verdadera. Si no hubiera falsa, no diría verdadera, ¿estamos? La luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Estaba en el mundo, dice el verso 10, y el mundo se hizo por él, pero el mundo no lo conoció. Yo solo espero que ustedes lo conozcan la luz verdadera. Les puedo decir algo, sé que hay un grupo de personas aquí que cree que conoce la luz, pero no la ha visto todavía. Y nuestra oración es que la conozcan la luz verdadera. No pasa por un capricho o una opinión. Lo que es verdadero y lo que es falso, punto. Un billete falso se ve como el verdadero, ocupa el mismo lugar que un billete común. Y puedes sentirte millonario teniendo un fajo de billetes falsos, pero cuando tengas que usarlo y estés frente a una persona que sabe reconocerlos, no te sirve ni para papel. Entonces nadie quiere cargar en su billetera cosas falsas. ¿Cuál es el tema de este Benjamín? Lo verdadero. Queremos hablar de lo verdadero. Queremos saber reconocer lo verdadero. Y eso en algunas cosas es sencillo, pero hay cosas más difíciles. Cuando reconozco que esta palabra que tengo en mi corazón es verdadera, cuando es del diablo, cuando es del mundo, cuando es de mi propio corazón. Eso no es tan sencillo. Que el Señor en estos días, y eso pasa especialmente en los momentos de adoración, Él enciende nuestra capacidad de reconocer la luz. Todos nosotros tenemos un detector de luz que no está en la mente, está en el corazón. Todos nacemos con eso. Amigos, si las ratas saben reconocer el queso en el lugar equivocado, ¿cómo nosotros no, por favor? Por favor, está en nuestro corazón. Pero tienes tantas cosas ocupadas en tu corazón que un sensor más, un indicador más, con luz roja, no se nota en una noche de discoteca.
Entonces uno tiene que saber en qué momento puede ver la luz roja y salvarse. Que el Señor nos ayude estos días en todo lo que vamos a hacer, ¿sí? Y les dé a ustedes la capacidad de ser hábiles en reconocer el tiempo y lo que han venido a recibir estos días.